Buenos días. Bien, vamos a empezar. Si os parece, me toca el gran honor, porque no hay otra forma de llamarlo, de inaugurar la primera de las conferencias de la Mesa Redonda de la primera edición de esta feria, que esperamos que sean muchas más, de Origin Natura. Como os digo, es un gran honor y vamos a ir directos al grano porque tenemos muchas charlas, muchas cosas interesantes hoy. El título de la primera charla, bueno, aunque hay que... Sí, ahora sí, mejor. ¿Mejor así? Bien, vale. Hay que agradecer, por supuesto, a la organización, a Pomona Keepers, que se la han currado a partir de cero, con muchas dificultades, pero con muchas ganas y con mucho entusiasmo, y creo que esto va a seguir en el futuro cada vez yendo a más, como una bola de nieve. Todos los que estemos, pues tenemos que, los que hayamos venido, tenemos que comentar lo que nos ha gustado y lo que no también de esta feria, para ir sacándole, pulirla y que en el futuro vaya mejor. También agradecer a todos los que habéis venido de Ciudad Real, de la Comunidad Autónoma, de España y del resto del mundo, que hay gente, hay misiones comerciales de muchos sitios. Muchas gracias a todos por venir. Quedamos oficialmente inaugurados con estas palabras y pasamos a la primera mesa de debate, que, como os digo, tiene un nombre un poco largo: estrategias para optimizar, o estrategias efectivas para optimizar, para innovar en el procesado de frutos secos. Parece que es algo que no tiene mucha sustancia, pero ahora vamos a ver que hay muchos puntos donde incidir, y para ello pues hemos querido contar con ponentes, con expertos de primer nivel que trabajan en el sector de la industria de procesado de frutos secos, y, como os digo, nos van a abrir bastante la mente en muchos sentidos, porque vamos a hablar a nivel local, a nivel nacional y a nivel global, que es lo que hoy en día marcan los mercados. Pues para ello, el primer ponente que tenemos el gusto de presentar es Carlos de Miguel, director de Desarrollo Comercial y jefe de ventas a nivel europeo de la empresa con sede en Concentaina, en Alicante, pero ya también incluida en una matriz global de una multinacional, que ahora nos comentará, Multiscan Technologies. Es muy conocida en el sector de frutos secos, lleva muchísimos años facilitando, mejorando los sistemas de procesado en las industrias, y quién mejor que él para que inaugure también esta mesa redonda. Adelante, Carlos. ¿Empiezo yo? Sí, por favor. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a los organizadores, a Pomona, por supuesto a Esaú como responsable de esta mesa. Es un placer estar aquí. Seamos breves porque somos muchos a hablar. Quería presentar muy rápidamente lo que es Multiscan Technologies. A ver si esto va. Multiscan es una empresa que ya lleva más de 25 años en el mercado. Nuestros orígenes vienen de la aceituna de mesa, donde somos el referente mundial en selección. Nos centramos en selección e inspección de producto agroalimentario, con 4 áreas principales de trabajo: aceitunas, como digo, la industria alimentaria con nuestras soluciones de rayos X, en la que también somos muy pioneros, frutas y verduras, es un apartado muy genérico, y luego en frutos secos, que hasta la fecha viene a representar en los últimos años un 30% de nuestro negocio. Tenemos una presencia mundial, de hecho somos mucho más fuertes fuera de España que en España, en especial en frutos secos, con filiales en Estados Unidos y en Chile. Si bien recientemente, pues, hace un par de años nos adquirió la multinacional estadounidense Duravant, que ya es un grupo que solo factura unos 1.400 millones de dólares al año. Estamos hablando de un grandísimo grupo, lo que está potenciando muchísimo nuestra presencia a nivel global. 2 pinceladas. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa con una propuesta de valor muy diferencial en cuanto, sobre todo, al tipo de aplicaciones, y con una altísima capacidad de innovación. Todo el desarrollo y toda la fabricación es propia,
y lo hacemos en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Pero somos responsables de hacer cosas tan curiosas como que los hielos que te vende Mercadona sean los mejores y lo más premium del mercado. Tenemos un equipo que hace selección de cubitos de hielo mediante tecnología de rayos X. O que sepamos estimar grasa y sal para la industria del jamón ibérico, fundamentalmente, mediante también tecnología de rayos X. O en el caso de los frutos secos, por ejemplo, ser capaz de separar variedades. Por ejemplo, en la nuez pecana es muy típico el tener que separar variedades porque el proceso así lo requiere, empleando técnicas de machine learning, que ahora están tan de moda, ¿no?, lo de la inteligencia artificial. Pues eso es el tipo de cosas que Multiscan hace. Nuestra tecnología más característica, que los hace muy diferentes en cuanto a selección, es lo que nosotros llamamos el spin sort. No sé si se ve el vídeo bien. Tenemos una técnica en la que hacemos girar el producto, nos permite ver el producto en 360. Eso facilita ciertas tareas en el proceso de selección que son muy interesantes, con sistemas, por supuesto, multiespectrales de visión y un sistema de expulsión, digamos, que también nos permite, muy diferencial, muy único, nos permite tener selecciones en 3 categorías de una forma bastante efectiva. A ver. Esta es la plataforma con la que trabajamos en el sector del pistacho, aunque es muy similar a la que trabajamos la nuez o la nuez pecana. Es normalmente máquinas de una capacidad de proceso relativamente media alta, pero en un enfoque en una selección distinta. Fuimos los primeros hace ya muchos años en hacer la separación de abiertos y cerrados en pistacho por medios ópticos. Estamos hablando hace más de 10 años. Luego pues ha ido entrando más gente en el sector. Y pensamos que esta máquina, este sistema es muy interesante para la industria española por la versatilidad que produce. Es decir, siempre trabajamos en cáscara, eso sí, pero desde la separación de abiertos a cerrados o el tamaño o poder gestionar, digamos, de formas distintas el producto según las necesidades de cada cliente. No quiero extenderme más, luego ven las preguntas y mis compañeros tienen que contarles. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, como has comentado, fuisteis los primeros en el sector del pistacho que introdujisteis las ópticas para separar primero manchados de limpios y luego abiertos y cerrados. Estáis con el sector desde el principio. Muchas gracias. Ahora paso a presentaros a Ricardo Planas. Él es licenciado por Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y todo el mundo le conoce en el todavía minúsculo sector del pistacho y del procesado. Lleva muchísimos años con su empresa, con Green Pistacho, dando un servicio tanto a clientes como a proveedores, en este caso el agricultor, no solo de Castilla-La Mancha, porque sabéis que el cultivo se está extendiendo, también de fuera, y además ha trabajado como representante, como técnico de distintas marcas de maquinaria, y también creo que es uno de los mejores ponentes para hablar hoy de optimización, de estrategias para innovar en el sector del procesado. Sus pistachos están muy buenos y tenéis allí su stand también para luego poder, no sé si degustarlos o por lo menos hablar de pistachos. Así que por supuesto. Muchas gracias, Ricardo Planas, y adelante, háblanos unos minutillos sobre ti. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Esao. Gracias por nos invitarnos a este stand y a estas ponencias que creo que son bastante interesantes. A ver, yo una vez que he venido a hacer esta presentación, nunca sabía qué tipo de cliente, proveedor nos íbamos a encontrar. Entonces, veo que somos poquitos y a lo mejor incluso os puedo hacer ciertas preguntas. Claro, yo he preparado una presentación pensando que vosotros sabíais de lo que íbamos a hablar, pero a lo mejor vosotros no tenéis ni idea de lo que es el pistacho ni las fases que va a haber. Bueno, creo que, por lo que veo, sois totalmente desconocedores de lo que es la línea del procesado, ¿no? ¿O qué? ¿Sí? ¿Conocéis lo que es la línea del procesado? Nada, ni idea, ¿no? Nada. Vale, pues entonces vamos a ir
despacito que nos dejes y ya está, ¿vale? Bueno, os cuento una pequeña historia de lo que es nuestra empresa. Nosotros nacemos en el 2014, ya llevamos casi más de 10 años, y empezamos como comercializadora de pistacho. Compramos el pistacho a los agricultores y lo que hacemos es procesarlo y venderlo, simplemente, ¿vale? A lo largo de los tiempos empezamos a comprar maquinaria. La primera maquinaria que importamos a España era de Irán, un país que evidentemente a todos nos va a sonar horroroso, pero en ese tiempo son de los mayores procesadores que hay en el mundo. Entonces, la maquinaria que tenían ellos a nosotros sí que nos servía, ¿vale? Bueno, en el 2018 empezamos con las primeras importaciones para terceros, para empresas terceras, procesadoras como cooperativas, creo que realmente había más en España, ¿vale? Y a lo largo de los años tenemos un acuerdo con Élite, que es una empresa turca a la que nosotros le distribuimos esta maquinaria para procesar el pistacho, o sea, para que en las fábricas, en cooperativas, en empresas privadas puedan procesar el pistacho, ¿vale? Bueno, de hace 2 años o 3, pues yo creo que estamos casi te diría que en el 85% de todas las fábricas que hay en España tienen máquina de Élite o máquina de Green Pistacho, ¿vale? O sea, creo que hemos conseguido un amplio mercado de lo que es el tema del pistacho, ¿no? Por lo menos la maquinaria para el pistacho. Bueno, como la charla es innovación y eficiencia en el procesado del pistacho, os vamos a contar, como me habéis dicho que no conocéis un poco, las fases del pistacho. Las fases del pistacho son varias. Las podemos definir en 3. Una que sería lo que es el proceso húmedo, que sería la recepción cuando se coge el pistacho de lo que es el agricultor, se lleva a la planta de procesado y ahí hay que deshojarla, porque viene como, bueno, con unas hojitas, con un pellejo, y eso hay que limpiarlo. Deshojarla, limpiarla, pelar ese pistacho y luego, una vez que se ha pelado, intentar quitar los pistachos que están vacíos por dentro, que están vanos, no tienen nada, ¿vale? Y una vez que se haya hecho eso, lo que se hace es secar el pistacho. Y este es el punto crítico, ¿no? Lo que es el secado del pistacho. El pistacho necesita secarse con un mínimo de 48 horas, porque si no le salen unos bichitos y eso estropea nuestro pistacho. Unos bichitos que se llaman aflatoxinas. Entonces, si no se seca muy rápido ese proceso, podemos perder lo que es la producción, ¿vale? Vale, la siguiente fase es la fase seca. Una vez que ya está secado el pistacho, ya podemos trabajar con él, ¿vale? ¿Sí? Vale, gracias. ¿Y ya funciona? Sí, vale. Gracias. Vale, en la función, cuando ya está seco el pistacho, ya podemos trabajar con él más tiempo. Podemos estar a lo mejor 3, 4 meses, 5, 6 meses para poder trabajar con él. ¿Y en esto qué se hace? Pues lo que hacemos es separar el pistacho de abiertos y cerrados, como os ha contado el compañero. Podemos usar máquinas electrónicas y máquinas físicas, mecánicas, ¿vale? Después de ese pistacho, una vez que ya está separado del abierto y del cerrado, lo hacen con unas púas para separar un pistacho. El que te comes normalmente siempre está abierto, porque comerte un pistacho con cáscara, pues si no tienes una buena dentadura, te vas a hacer daño seguro, ¿sabes? Pues luego lo que hacemos es limpiarlo con unas mesas de selección o con unas ópticas que lo que hacen es que el proceso lo hacen mucho más efectivo, ¿vale? Y luego ya sería, cuando ya está todo terminado, hay otra fase que es romper ese pistacho que está cerrado para sacarle el grano, ¿vale? Bueno, maquinaria para que usamos para este tipo en el proceso húmedo. Bueno, pues esto serían peladoras. En la primera tolva se recepciona el pistacho, se pela como unas peladoras de patatas, por decir una manera. Luego aventadoras para quitar los abiertos y los que están vacíos. Las excéntricas es lo que estamos poniendo ahora para quitar el exceso de agua. Ese exceso de agua lo que va a permitir es que el proceso del secado tengas menos nivel de agua que secar, con lo cual tu proceso va a ser mucho más eficiente, vas a ir más rápido, ¿vale? Bueno, estos son unas líneas típicas de pelado y secado, y luego hay los secaderos. Aquí está, como os he comentado, el punto crítico, ¿no? de lo que es el procesado. Dentro de los secaderos los hay en continuo, los hay por celdas, los hay. Cuando vino mi compañero turco, mi socio turco, a las 8 procesadoras que vinimos a ver, o que él vino a ver, las 8 tenían un proceso de secado totalmente diferente. Las 8. A él le extrañó tanto que dice, oye, ¿por qué aquí tenemos 8 procesadoras diferentes y las 8 con un proceso de secado diferente? Bueno, pues porque es un mercado nuevo, entonces cada uno estamos intentando mejorar ese proceso de manera autónoma.
Yo lo que siempre digo es que países como Turquía, Irán, Estados Unidos, que nos llevan mucho adelanto, pues hay que fijarse en ellos y si hay que copiarse, se copia. No pasa nada, pero para intentar ser lo más efectivo posible, ¿vale? Bueno, en la fase seca, una vez que ya tenemos el pistacho separado y cerrado, pues tenemos densimétricas, que estas hacen mucho más volumen de producto seco, lo que hace es separar esos vanos que os he comentado, ese pistacho que viene vacío, de una manera mucho más eficiente, hace 1.400 kilos la hora. Esto es una máquina de abiertos y cerrados que lleva unas púas, como he comentado, para separarlos, esos pistachos. Calibrado, son máquinas de calibración de chapa perforada, unos agujeritos, con lo cual a cada vez que se le mete el pistacho, pues dependiendo un poco de los calibres, si es más chiquitito o más grande, pues el pistacho vale más o vale menos. El pistacho, si es más chiquitito, cuesta menos dinero en el mercado, o sea, nos van a dar menos dinero por él. Cuanto más gordo sea ese pistacho, pues como las naranjas, las manzanas, al final cuando lo ves más lustroso en el mercado, siempre vas a pagar más por él. Bueno, pues esto parecido. Y luego estamos con las líneas de limpieza, que son mesas de selección para limpiar el pistacho de manera manual, con la visión del ojo humano. Esto cada vez se está usando menos, se está yendo más a empresas selectoras ópticas, como lo que nos ha comentado nuestro compañero antes. Bueno, y luego en la obtención del grano, pues tenemos partidoras muy simples, una sola partidora puede estar haciendo unos 200 kilos la hora. Esto es como, bueno, cuando yo era muy joven siempre pensaba que cómo se pelaban las pipas, ¿no? Para que saliese la pipa totalmente, bueno, yo me imaginaba, ¿no? Una peladora de pipa que alguien pues se las mordía, ¿no? En mi ingenuidad de adolescente. Pero ahora con el pistacho pasa lo mismo. Nosotros podemos sacar el grano del pistacho y exclusivamente del pistacho cerrado, con máquinas que lo hacen automáticamente, ¿vale? Hay máquinas simples de 3 partidoras, de 6, y ahora hemos hecho un proyecto para Italia de 24 partidoras. O sea, lo que nos va a sacar el producto es el grano, son este tipo de maquinaria. Y este tipo de maquinaria es el que se está implementando cada vez más en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque el pistacho, algo que estábamos demandando antes, o hace años, era que la industria cada vez se está metiendo más y demandando más pistacho grano. Grano y derivados del grano, harina, granillo y pasta de pistacho. Y para eso necesitamos tener este tipo de máquinas, para sacar el grano totalmente limpio, ¿vale? Bueno, no me voy a entender más. Ejemplos de éxito en Castilla-La Mancha, evidentemente, donde se concentra casi el 90% de la producción española. Pues tenemos desde, bueno, quizá en Toledo, donde más estamos nosotros afincados, pues hay más fábricas que están usando nuestra tecnología, ¿no? Bueno, pues a ver. Esta se ha quedado. No va. ¿No va? ¿No hay nada? Ahí está. Aquí funciona, pero en la pantalla no. Yo lo estoy viendo aquí, pero allí no. Bueno, simplemente os quería mandar instalaciones de plantas hechas, ¿no? En Toledo, en Villamalea, en Almería, en Murcia, Castilla-La Mancha con más. En Toledo tenemos como unas 10, Albacete como 9. Siempre tienen muchas posibilidades de estas maquinarias para poderla ver. Si estáis interesados en algún momento de ver esa maquinaria funcionando, pues me lo comentáis. Estamos en el stand. Ah, bueno, están aquí ya, vale. Bueno, este tipo son tipos de maquinarias instaladas ya, ¿vale? Que básicamente son partidoras, abiertos y cerrados, mesas de selección, partidoras, bueno, un poco de todo. Nada, simplemente ya con esto terminamos. Muchas gracias. Y si nos queréis o tenéis algún tipo de pregunta, cuestión, cualquier cosa, estamos en el stand A1 aquí a la izquierda, ¿vale? Gracias. Gracias, Saúl. Ricardo, muchas gracias. Bueno, para poder debatir sobre innovación y sobre optimización de procesos, lo primero de todo es saber con qué procesos estamos trabajando. Así que muchas gracias por hacernos este detallado esquema de cómo es una planta de procesado de frutos secos. Y ahora paso a presentaros a Javier Martín, ingeniero agrónomo, es director técnico comercial de Solagro. No lleva tantos años como el resto de ponentes, pero sí que ha empezado con mucha fuerza. Solagro también es una empresa que ahora nos presentará, que está apoyando mucho el sector de frutos secos, también en otros sectores, bodegas. Es una empresa que se dedica a proyectos agroindustriales
y creo que también nos va a dar una buena perspectiva, no ya desde la propia fabricantes de maquinaria, sino de los desarrollos de proyectos que tienen que hacer los ingenieros, en qué situación nos vemos y, en fin, podríamos hacer una charla muy larga, pero nos vamos a centrar, tenemos poco tiempo. Adelante, Javier, luego os comentaremos un trabajo que hemos hecho en conjunto, tanto el Chaparrillo como Solagro. Muchas gracias. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esau. Bueno, yo soy Javier Martín, soy el director técnico y comercial actualmente de la empresa de Solagro, que es una empresa de ingeniería que está liderando el sector en Castilla-La Mancha, sobre todo tipo de proyectos ligados al vino, al aceite, a la almendra y al pistacho, sobre todo. Voy a ser breve porque vamos un poquito de tiempo pillados. Bueno, como les decía y os entraba antes un poco Esau, somos una empresa de ingeniería agroalimentaria. Los proyectos en los que nos basamos, como les decía, son los frutos secos, el vino y el aceite. Somos una empresa con un equipo joven, entusiasta, y llevamos 20 años aproximadamente en el sector. Yo en la empresa llevo 8 años liderando grandes proyectos y en los últimos 5, sobre todo, es en el que nos hemos enfocado en el tema de los frutos secos, sobre todo en el pistacho. Trabajamos mayoritariamente para el sector cooperativo, aunque es cierto que lo que es la industria del pistacho y de la almendra es bastante sector privado. Nos diferenciamos de otro tipo de ingenierías tradicionales porque nos especializamos muchísimo en cada fase del proceso en el que nos metemos. Tenemos un equipo multidisciplinar que cada cosa que hace lo hace que sea un experto. No hacemos todo internamente con una persona como se hacía antiguamente en la ingeniería, sino que dentro de un proyecto hay muchísimas cosas importantes y muchísimos procesos y tenemos que tener un equipo en el cual cada una de las fases de ese proyecto la lidere alguien experto en la materia. A nivel de cifras, en los últimos 5 años, algo que nos ha dado pues, tener mucho bagaje y mucha experiencia, porque aparte de hacer los proyectos, somos muy conocidos por gestionar las subvenciones. En el vino están los vinatis y en el sector del fruto seco los focales, que os adelanto que ya se han publicado las bases nuevas de este año, ya se podían presentar antes los focales. Toda aquella persona que esté pensando en hacer un proyecto es subvencionable si es del fruto seco y de una parte industrial, y nosotros se lo podemos gestionar y le podemos decir pues, qué porcentaje le podrían dar de ayuda y cuáles son los requisitos. En datos hemos gestionado aproximadamente 100 millones de euros de inversión en 105 expedientes y un dato relevante es que más del 97% es con éxito, es decir, que prácticamente el 100% de todos los expedientes que hemos gestionado han sido subvencionados y se ha quedado esto. Han sido subvencionados y ha sido de forma favorable. Vale. A ver si esto... Vale. Yo creo que ya se ha quedado pillado. A ver... Vale. Yo creo que ya. Vale. Bueno, voy a ser breve. Como les decía, los valores, sobre todo en la especialización en los procesos. Nosotros, si hacemos algo, lo primero que hacemos para aportar un valor añadido es aprendernos muy bien cómo es el proceso productivo. En este caso, en el sector de la almendra y el pistacho, yo me he especializado mucho en los puntos críticos que pueden incidir en, sobre todo, la rentabilidad del proceso y en la calidad, ¿no? Entonces, mirad, los servicios que hacemos como ingeniería parten desde el estudio previo. Imagínense que ustedes quieren hacer una planta de procesado o que ya tienen una y la quieren mejorar. Pues nosotros le hacemos primero un estudio previo, le decimos qué costes creemos que pueden tener en base a los datos de entrada que nos aporten, nos tienen que decir qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar, y un dato muy importante va a ser esos datos y sobre todo qué buscáis, qué vais a vender y a qué mercado, porque si no hacemos eso, seguramente que el proyecto lo haremos a ciegas. Como les decía anteriormente, hacemos el proyecto básico, tramitamos todos los permisos con la administración, con los ayuntamientos, gestionamos, como les decía, las subvenciones y hacemos el proyecto ejecutivo, o sea que también nos encargamos de pedir los presupuestos, hacer comparativos, ver toda la maquinaria incluso que hay en el sector y ver la que se adapta más a las necesidades de su caso. Bueno, esto es toda la parte de dirección de obra de ejecución final. Bueno, para ser un poco, y como os decía, no ser muy aburrido, a nivel de clientes en el sector de vino estamos bastante posicionados en Castilla-La Mancha. Ahora hay alguno más, pero teníamos aproximadamente unas 20-25 cooperativas del sector.
Unas de las más importantes de las que hemos trabajado en los 2 últimos años son en Bodegas La Tuya y en Bodegas El Progreso, que hemos hecho unas obras de bastante envergadura. En el sector del aceite tenemos muchísima más acogida en el Castilla-La Mancha. Ahora mismo estamos, ahí pone 40, ahora mismo tenemos 45 cooperativas en las que estamos colaborando. Y en el sector que nos toca a nosotros, que sería el del fruto seco, se ha vuelto a quedar cogido esto. A ver si va, que como va con internet. Bueno, el sector del fruto seco, ahora se lo pondrá, estamos entre 13 y 14 referencias, en las que algunas están aquí. En el caso del pistacho, estamos trabajando en Pista Mancha y en Nature Pistacho. Esas 2 en concreto están actualmente haciendo sus instalaciones. En Nature Pistacho se está haciendo nueva la cooperativa en Corral de Almaguer y en Pista Mancha ya existía, pero lo que estamos haciendo es una inversión muy potente en membrilla. Y como ven ahí tienen todas las referencias a Agróptimo, Natural Tropic, Manolito Nus, Vition, Iberopistacho, que también lo he visto por aquí, Sardeco Pistacho, en fin. En pistacho la verdad que nos hemos posicionado bastante y sobre todo seguimos haciéndolo y profesionalizándonos a través de una tesis doctoral que está haciendo mi compañero Ernesto Tardío, director de la empresa, en el cual está buscando las necesidades que va a tener el sector de aquí en los próximos años. Bueno, algunos casos de éxito, como le decía, mira, lo que hacemos nosotros, que también nos diferencia de otras ingenierías, es que trabajamos en metodología BIM. Ustedes a la izquierda pueden ver lo que yo le digo al cliente que ha contratado y cómo se va a quedar su obra, y a la derecha ven la foto real. Es decir, lo que le decimos, cómo va a quedar prácticamente, menos los 2 árboles que ven ahí morados, que son jacarandas, que todavía no han crecido, la foto es prácticamente idéntica, ¿no? Luego ese es el almacén inteligente que está robotizado, que lo hemos hecho internamente. Estos son unas oficinas interiores, una tienda gourmet, que también hacemos pues todo tipo de tiendas para buscar también el tema del enoturismo, que ahora se busca muchísimo en todas las cooperativas. Pues mirad, aquí está la foto igual, lo que era la tienda, que le hicimos un botellero muy chulo, y a la derecha la foto original. Es decir, lo que prácticamente el cliente ve en una imagen virtual es lo que luego se encuentra en la realidad. En Bodegas La Tuya igual, hicimos un porche muy chulo que caracteriza un poco lo que son sus vinos. Eso es el botellero de La Tuya, la zona de oficinas. Y bueno, esto yo creo, bueno, esto es la nave de noche, que se ve muy bonita, con todo de madera para que tenga una caracterización a la barrica cuando entras dentro de la tienda. En fin, que nosotros como ingeniería, desde el estudio inicial hasta la finalización de un proyecto, tramitando el 100% del proyecto y gestionando la subvención para que la podáis conseguir. En este caso, este proyecto consiguió un 50% de subvención. De lo que costó, les concedieron la mitad. O sea que conseguimos cosas, la verdad, que bastante potentes. Hay un caso concreto que también lo quería matizar, simplemente la Universidad Europea de Madrid. En este caso lo hice yo el proyecto y la dirección. Esto es un centro de investigación animal que es el grado de veterinaria de Brunete. La Universidad Europea quiso hacer una granja multiespecie y bueno, la tenemos aquí porque es una cosa que nos pidieron el favor de hacerla nosotros. Ya está terminada y ahora mismo los chavales están dando el grado de veterinaria en estas instalaciones en Brunete. Y bueno, y nada más, a partir de aquí vamos a comenzar un poco, yo creo, el debate un poco de la mesa, ¿no? Vamos a iniciar, Esau, si te parece. Gracias, Javier. Gracias. Antes de que te sientes para empezar a debatir, pues nos gustaría presentar un trabajo, un análisis que hicimos conjunto entre el IRIAF, al cual yo pertenezco, desde el Centro Agrario El Chaparrillo y Solagro. Pues había un debate en el que se decía que la cantidad de pistacho que se iba a introducir en el comercio en España en estos años iba a ser tan grande que no iba a haber capacidad de procesado suficiente en las instalaciones que hay actualmente. Entonces dijimos, bueno, como dato mata relato, vamos a hacer un estudio a fondo de todas las plantas de procesado que hay en España, qué capacidad actual tienen y cuál. Nos lo va a contar ahora muy resumidamente, por favor. Vamos a ir bastante rápido. Bueno, directamente yo, cuando ya me meto y hablamos del pistacho, cito 7 claves que entiendo que son fundamentales y ya me meto directamente a lo que ha comentado Esau. Para mí las claves fundamentales, si alguien quiere entrar en el sector, es conocerle, analizar el sector, analizar los datos que tengo de partida para ver qué capacidades tengo y a dónde quiero llegar, tener un plan de comercialización. Me da igual que vayas a procesar millones y millones, si no sabes a quién se lo va a vender
y cómo lo quiere. Primero hay que saber qué pide el mercado también y a qué precio te lo van a comprar, que no suele ser el que te esperas. Luego, los estándares de calidad, conocerlos, que no vale hacer cualquier cosa, analizar muy bien los procesos para saber optimizarlos, saber dimensionar muy bien y la última, pues siempre apoyado de una ingeniería o un apoyo profesional que te ayude a este fin. Esto es lo que hicimos Esau y yo cuando esto ocurrió. Yo en 2023-2024 llamé prácticamente a todas las plantas procesadoras que hay en España. Esto es un dato interno. Sé que los datos concretos, si los comparas con los de la Administración, son similares, pero no exactamente iguales, pero son los que tengo yo y los hice personalmente. Entonces, yo me quedo con los que he hecho, aunque hay gente que a veces te puede dar datos que no son totalmente ciertos, pero sí que me encajan. Un dato importante es que en España teníamos unas 7.700 toneladas y en Castilla-La Mancha 5.579 toneladas de pistacho seco. Yo al final lo que hice es preguntar un poco los sistemas de secado, que es el cuello de botella de todas las plantas de procesado, para ver realmente con esos sistemas que tienen la capacidad que serían capaces de procesar si estuviera entrando todo el rato pistacho y ver lo dimensionadas que están en base a los kilos que están teniendo en esos años, ¿no? Entonces, me di cuenta de un dato que es relevante. Si os dais cuenta, a la derecha aparece en azul la producción por comunidad autónoma y en rojo la capacidad de producción. Y algunos dirán que tienen planta, eso no puede ser. Bueno, alguna planta evidentemente no. Las que van muy bien, están casi todo el día trabajando, pues no es su caso. Pero si van a ustedes de las 80 procesadoras, de las cuales 68 había activas en este año y van a 60, no están ninguna 24 horas, 30 días sin parar, ninguna. De hecho, suelen empezar por la tarde y van yendo poco a poco. Es verdad que hay algunas que sí, que están y son muy fuertes y tienen aperturas, pero en este año todavía esto no ocurría. Y a nivel de capacidad nos dimos cuenta de que prácticamente, y se cuadraba con todas las comunidades autónomas, se triplicaba la capacidad de producir con la que realmente tenían. Muchas veces echaban cuentas de lo que iban a tener en kilos y no han sido los datos reales que han tenido. Entonces, en capacidad un poco en superficie, hay otro dato importante. En 2022 estábamos en 66.000 hectáreas. En el 24 ya predecimos que había 80.000. El dato que se publicó el otro día por parte de la Consejería son 84.000 hectáreas, si no recuerdo mal, en España, que posiciona a España cuarta potencia mundial en superficie de plantación. Es decir, somos la cuarta potencia de España en superficie, que no en producción. Pero bueno, ya es un dato muy importante. ¿Y esto a qué deja ver? Pues que seguramente que para los años 27 y 28, que se espera un poco el boom, se haga un volumen importante a nivel mundial en toneladas de pistacho seco. Y a donde iba la pregunta concreta de ¿estaremos preparados o no? Desde mi punto de vista y conociendo el sector desde donde lo conozco, creo que sí, porque cada año estamos haciendo proyectos tanto de las plantas existentes que están ampliando como que se están montando. De hecho, hay veces que da miedo porque se están montando plantas a veces un poco sin tener muy claro las cosas y hay inversiones muy fuertes que luego hay que amortizar. Entonces hay gente que apuesta, pero que tiene que tener mucho cuidado cuando hace eso y tener claro los kilos que va a procesar para poder amortizarlo. Entonces, desde mi punto de vista, por tranquilizar al sector, yo diría que si todo sigue así y la gente sigue invirtiendo y sigue haciendo plantas, no vamos a tener un problema de capacidad de secar el pistacho, porque se están montando muchas. De hecho, el problema será quizá porque haya muchas y algunas cierren, desde mi punto de vista, porque todos hacen el procesado, pero no todos lo hacen como deben y eso, al final y al cabo, pues conlleva problemas. Este simplemente es el dato que les decía antes, cuarta potencia mundial, esto era 2023, de los 75.000 hemos pasado a 84.000 hectáreas, lo que es un dato importante para que se genere esto. Y ya con esto hemos terminado. Muy bien, muchas gracias, Javier. Vamos a abrir mesa de debate. Vamos mal de hora, tenemos que respetar horarios. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con Carlos, aprovechando tu larga experiencia en el mercado, en los mercados internacionales, que nos comentes un poco, ya que conoces también Estados Unidos, México con la pecana, ¿cuáles son para ti las diferencias más notables entre un modelo de procesado de frutos secos y el europeo? Y si estas diferencias repercuten en el tipo de producto que vamos a
a tener en los mercados? ¿Vale? Básicamente, si son los mismos productos o es distinto por el sistema de procesado. Y luego también, ya vamos a hacerlo rápido, te hago una segunda pregunta, que luego pasaré a los demás. ¿Hacia dónde crees que se dirigen las principales innovaciones en maquinaria de selección y de clasificación de productos? Bien, pues, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Se oye? Vamos a separar dos partes. Una es la parte de demanda del mercado, que evidentemente está cambiando. ¿Sí? ¿Así mejor? Por un lado, como decía, lo que es la demanda del mercado, que ha ido evolucionando, ya lo han comentado mis compañeros, desde la cáscara, el snack, a que ahora el grano está muchísimo más cotizado. Evidentemente, eso ha cambiado muchísimo lo que es la otra parte, que es la de proceso. Irán era un referente en su momento, pero estaba todo evidentemente poco automatizado, todo muy mecánico. Estados Unidos ha introducido muchísimas mejoras, pero digamos que lo que he visto yo en el mercado es que no hay, y lo ha dicho en España, lo has dicho tú, me parece, Ricardo, antes con el tema del secao, pero es que pasa en cualquier parte del proceso del fruto seco, y no me remito solamente al pistacho, puede ser cualquiera de ellos. No hay un tipo de procesado estándar, ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo. Evidentemente en Estados Unidos, tanto para el pistacho como para otros frutos secos, los volúmenes son tan tremendos que no se busca se busca más la especialización del proceso, pero altísima capacidad, mientras que aquí en Europa pues estás buscando más la versatilidad, el que una máquina te haga muchas cosas. Eso es el mundo ideal, ¿no? Y una cuestión que te hago, bueno, si me permites. ¿No crees que esto también es debido a que, dependiendo un poco de las normativas que tenga fitosanitaria los países, pues evidentemente los procesos van a ser diferentes, ¿no? O sea, son más nosotros en España o en Europa queremos rizar el rizo, pues de una manera, y estamos viendo países como Turquía, Irán, Siria, ¿no? Que los procesos, como esas no sé, normas son más laxas, pues a lo mejor los procesos no son tan exclusivos o tan perjigueros por comentar, sí, ¿no? Que a lo mejor depende un poco también de los países, ¿no? Más que... También, pero bueno, los mercados cada vez son más globales y el flujo comercial es tremendo. Entonces, aquí el pistacho que consumimos es americano. El pistacho americano se tiene que adaptar a la normativa europea. Y eso, evidentemente, es un mundo, lo que sí que yo he visto es muy dinámico. En los últimos años ha cambiado muchas cosas. Y eso hace que tengas que estar muy... Esto es muy espacial, pero no... Mientras le coloca ahí. No, lo tienes en la espalda. Sí. A ver. Entonces, efectivamente, el mercado globalizado está haciendo que las cosas cambien bastante, eso es cierto. Tendencias, por supuesto, automatización, sobre todo en los grandes mercados. En Estados Unidos es tremendo, necesitas que desaparezca la mano de obra lo máximo posible. Aquí en España también yo creo que se está viendo cada vez más, has comentado. Y claro, mercados como Irán o como Turquía, pues por bajos costes lo tienen más fácil, pero en cualquier caso la normativa está obligando a que cada vez haya... Y luego lo que sí que creo que hay muchísimas oportunidades de mejora en los procesos gracias a que la tecnología va evolucionando. O sea, los sistemas ópticos, por ejemplo, de ahora no tienen nada que ver con los de hace 10 años. En fin, se están introduciendo tecnologías nuevas, se están optimizando los procesos. Lo que antes hacías al final del proceso, con el pistacho seco, pues lo puedes hacer ahora en el pistacho húmedo, por ejemplo, el tema de vanos, ¿no? El tema de pistacho vacío. En fin, hay una tendencia enorme en introducir tecnología, siempre y cuando el modelo de negocio evidentemente lo permita. Sí, estoy de acuerdo. Quería preguntarle ahora a Ricardo, hemos hablado de un poco las diferencias o los sistemas de procesado en una parte del mundo, en Europa, y tú como
como instalador o como técnico en plantas de procesado, ¿ves algunas diferencias? ¿Las has notado entre yo te comento, la planta de casi todas procesada en España o la que pueda haber en Italia o en Turquía? A ver, las plantas de procesado... ¿Y en qué se puede mejorar lo que hacemos aquí? A ver, las plantas de procesado son muy similares en todos los sitios, porque al final la maquinaria que se usa es básicamente la misma. Hemos pasado de que estábamos todos un poco pez a la hora de procesar los procesos de fabricación a traernos casi todos maquinaria de estos países, ¿no? Tanto de Turquía como de Irán. Pero como te he comentado, yo creo que al final los procesos productivos te los marca un poco la legislación de cada país. Entonces, así como en Turquía y en Irán, a lo mejor el pistacho lo pueden tirar al suelo y que eso se seque al sol y hay un señor con una gorrilla dándole escobazos al pistacho para que se mueva, pues eso aquí no está permitido, ¿no? Entonces hay muchas cosas en las que los procesos de mejoría en otros países que cumplen otro tipo de normativa, pues tienen que ir mejorando. No estamos diciendo que nosotros a lo mejor seamos los mejores y ellos los peores. Lo que pasa es que su mercado o el mercado de su producto va encaminado a esos mercados, ¿no? Pues mercado asiático, mercado China, Rusia, y nosotros a lo mejor por la normativa nuestra estamos yendo a un proceso de producción mucho más cara, evidentemente también, porque los costes nuestros son muchísimo más caros que de estos países, y al final lo que tenemos que vender es ese producto que nosotros, cumpliendo con nuestra normativa, se debe hacer. Evidentemente va a ser muchísimo más caro que los procesos que vienen de otros países, seguro. ¿Te vale? Sí. ¿Te parece bien o no? Me parece estupendo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Como vamos mal de tiempo, voy a plantear una pregunta a los tres, que en principio va a contestar Javier hasta donde tengamos tiempo, pero por no dejar también al público si hay alguna pregunta, alguna inquietud que queréis que compartamos. Ahora es el momento y, mientras tanto, pues ir pensando. Vuestra pregunta va a ser, en concreto, qué puntos de estos sistemas de procesado que hemos visto, que también nos has puesto ahí básicamente, qué puntos veis vosotros como cuello de botella y dónde se puede mejorar y optimizar, que es precisamente el título de esta charla. Pero cosas concretas, no solo para pistachos, si puede ser, sino para frutos secos, pues no sé, a nivel energético, en fin, ahora ir pensándolo y vamos a ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Levantáis la mano, por favor. ¿No hay preguntas? Pues Javier, y luego si podéis, pues recontestáis. Y ya con esto casi acabamos. Tenemos 5 minutos. Por ser muy concreto, ¿vale? Para mí, en los puntos críticos, en la fase de procesos, si los queremos un poco separar, para ahorrar sería en tema de consumos de agua y energéticos. Si me baso en esa primera parte, para mí un debate que creo que está en la calle es en la parte del proceso productivo, sobre todo en verde, tanque de flotación, aventado o tecnología que sea capaz de, con inteligencia artificial, eliminar ese vano, que en un tanque de flotación puedes tener un problema porque dice que tiene aire, entonces el pistacho está lleno, pero no lo está, y puede tener fallos aunque funcione bien. En la aventadora puede ser difícil ajustarla y ya está la tecnología que se espera que esté más avanzada, que desde mi punto de vista creo que es el futuro, que es la inteligencia artificial a través de sistemas, véase ópticas u otros sistemas, que sean capaces de quitarte ese vano que en primer lugar te estás reduciendo en costes de agua y en la gestión de ese agua. En segundo lugar, estás quitando mermas que posiblemente puedas tener y estás secando lo que realmente tienes bueno, ya estás reduciendo en energía. Luego, otro punto que creo que es interesante es la reutilización del subproducto, por ejemplo, para el sistema también que va ligado a la energía, la cáscara del pistacho, poner sistemas en los secaderos, aunque hay que ver muy bien ahí las capacidades de producción y cuándo sí y cuándo no, pues hacer biomasa o sistemas mixtos, no solo biomasa, pero estudiar aparte del GLP o el gasoil que usan unos, pues la biomasa como otro producto. Y sobre todo también una de las cosas que creo que va a ser una apuesta ganadora en Pistamancha, que está aquí, que veo está Joaquín, en su planta procesadora, el secado independiente del pistacho abierto y cerrado en continuo, que es una apuesta, creo, total. Yo estoy con eso muy contento de ver el funcionamiento, que es secar el pistacho abierto y cerrado antes de tenerlo ya seco. Te estás quitando un punto, primero, en clasificación y estás ahorrando en energía porque, por sentido común, no tienes que aportar la misma energía a un pistacho cerrado para sacarle que a un abierto. Entonces, eso sería para mí los puntos críticos un poco
de los que creo que se debe de incidir para Mejorar ser e innovar. rentable y optimista en Muy bien. la planta. Y Carlos, yo te quería preguntar a pie de lo que ha dicho Javier, esa tendencia a eliminar los subproductos o los de Striox desde el principio de la fase, hablando ya no solo de pistachos, sino de otros frutos secos, me imagino que también habrá vanos o elementos que se puedan quitar desde el principio con esta maquinaria, hablando en general, no solo pistachos, sino frutos secos. Efectivamente. ¿Qué hacéis ahí? Bueno, todo dependerá mucho, y aquí en España sobre todo, del volumen, del tamaño de la procesadora. No es lo mismo gestionar muchos mini lotes de retrabajado, de tal, de cual, si eres pequeño que si eres grande, ¿no? Nosotros en concreto estamos trabajando en eso, en incorporar tecnología para que los procesos puedan ser, los procesos de descartado, de selección, sean lo más anteriores posibles. Por ejemplo, en el tema de separar vanos o abiertos y cerrados mucho antes, eso es interesante. Estamos validando una tecnología para eliminar el tanque de flotación. Evidentemente, todo lo que se haga antes va a mejorar luego en la gestión del flujo y hacer que el procesado sea al final más efectivo. Voy a hacer una última pregunta por ser equitativos a Ricardo. Entonces, tú, si quieres, contestas también esta pregunta que tenemos ahora en debate, Abierta. o si ves que ya está todo dicho, Vamos te a ver, haría yo, una pregunta que ya has introducido, que yo es lo que- hacia dónde va el sector de ventas de grano. ¿Cómo ves tú ese futuro, sobre todo en pistacho o en otros frutos secos? Bueno, un poco ya termino. a la anterior pregunta. Creo que el punto crítico, como tenemos todos ahora mismo, es el secado. Es crítico. Y lo que hay ahora mismo creo que es poco eficiente. ¿Hacia dónde vamos a ir? En el tema de maquinaria, yo creo que el futuro está en la mecanización con tecnología. Es el futuro. O sea, ni todo tecnológico ni todo mecánico, sino la fusión de ambas, ¿no? Entonces, donde veamos maquinaria que incorpora algo de tecnología, yo creo que ahí es donde va a estar el futuro. Y sobre el pistacho y el mercado, yo creo que cada vez más, algo que estábamos demandando antes mucho, o al principio, era que la industria empezara a meterse de lleno en el sector para que empujase un poco lo que es el sector. Yo creo que esto ya se está viendo. Entonces, cada vez ya estamos viendo más venta de subproducto del grano, ¿no? La harina, el granillo, las cremas. Y de eso lo que tenemos que hacer es que muchas veces, incluso los italianos que nos han copiado muchas veces, que han mejorado los productos, ¿no? de copiarnos a nosotros el aceite y de ellos intentar distribuirlo, pues ellos que llevan más, a lo mejor, más tiempo en el aspecto del pistacho, pues intentar copiarles a ellos. Y ellos lo que hacen son subproductos de esto, ¿no? Hacer helados, hacer cremas, hacer este tipo de productos. Esto es lo que yo creo que por ahí vamos. Perfecto. Tenemos un minuto y a mí, a nivel personal, me gustaría preguntarle a Carlos, porque como sabréis, muchos de vosotros, cada vez parece que tiene más importancia el grano, pero dentro del grano el verde, el grano verde de pistacho. ¿Con ópticas se podría seleccionar por distintas tonalidades o intensidades de verde? Y ya con esto terminamos. La respuesta es sí, evidentemente. Otra cosa es que quieras clasificar, una cosa es seleccionar. Las ópticas normalmente tienen bueno y malo, 2 salidas o a veces 3. Si quieres clasificar en varias tonalidades, pues bueno, eso hay que gestionarlo. Y luego tiene que, como toda automatización, tiene que merecerte la pena económicamente. Entonces eso es lo que hay que al final valorar. Pero digamos, la ciencia y la ingeniería existe ya, sí que te lo permite y hay que ver. ¿Creéis que merecería la pena tener distintos lotes lotificados por intensidad de verde, el pistacho, para la venta? Si alguien lo paga, si se paga al precio que vale hacerlo, sí. Por eso le pregunto más bien a Ricardo, que vende pistachos, si veis esa Yo creo que la necesidad existe siempre y cuando, como ha dicho Javier, haya alguien que lo quiera comprar. Evidentemente, si a mí me va a costar hacerlo 8 y me lo venden por 8 más, pues evidentemente lo vendo, o por 9, no por lo mismo, sino por 9. En Italia ya lo hacen, o sea, ya diferencian por colores. O sea, que en todas sus ópticas, y por supuesto que también lo hacen, todas las ópticas que usan por colores. Compran de distintos orígenes y van seleccionando por color. Muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros, a los 3 ponentes y al público en general. Yo creo que es un merecido aplauso. Gracias.